Muy bien, pues ¿qué tal, compañeras, compañeros? Es un gusto estar de vuelta porque ya nos habíamos tardado un poquito en la grabación de los episodios, pero bueno, es parte de la contingencia, ¿verdad? De repente hay personas que tienen una agenda como muy llena y se nos complica, pero teníamos programado este siguiente episodio con una compañera a quien voy a presentar de manera muy breve. Ella es Georgina Escobar Trejo. Es una amiga, una compañera. Ella es egresada de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. No voy a leer todo su currículum porque es un currículum amplio, tiene como una trayectoria muy interesante en diferentes lugares. Vi por ahí que estuviste en algún momento en Chile, también en España, tomando algunos cursos. Vi que también te gusta mucho el asunto de la magia, has tomado cursos acerca de eso. Vi también por ahí que tuviste un curso de Kung Fu y cosas así, ¿no? Está bien interesante, es como muy multidisciplinaria, interdisciplinaria, transdisciplinaria. Y bueno, yo la estimo mucho a Gina. La conocí en la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz. Ahí nos conocimos, ahí trabajamos un tiempo y después nos hicimos muy amigos. Y entonces el día de hoy la invitamos a cuarto episodio de Panóptico, el cual hemos titulado Arte, Teatro y Magia, ¿no? Esos tres elementos son los que de alguna u otra manera la compañera Gina va a tratar de ir tejiendo a partir de sus experiencias. Y aparte de darle la bienvenida a Gina, ¿verdad? Gina, le digo de cariño, ¿verdad? Pero bueno, ella es Georgina Escobar Trejo. Aparte de estar acá Gina, pues está mi gran amigo, el buen Fer. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué cuentas? Hola, hola, Georgina, hola, José Carlos. Pues un gusto, Georgina, que estés aquí con nosotros. Y pues bueno, la charla se va a poner muy interesante a partir. Y bueno, pues nos gustaría que empezaras contándonos por qué el teatro y por qué tanta dinámica multifacética en tu trayectoria de vida profesional y personal. Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes y bueno, con su audiencia. Pues mira, yo empecé a hacer teatro desde chiquilla. Mis papás me metieron a cursos, o sea, normalmente mi hermano y yo estábamos como en cursos de deporte y de arte, ¿no? Creo que en algún momento también estuvimos como en piano, o sea, de música yo no entendí nada, pero como que en teatro fue donde sí me gustó, donde sentí que había como un grupo. Coincidentemente, eh, eh, recién platicaba con alguno de ellos, con algunos de esa generación, digamos, éramos unos niños que estaban, pues, no sé, explorando, conociendo, llegamos como por diversos motivos a un grupo de teatro y resultó que nuestra maestra, Beatriz Valdés, ella como que nos formó y estuvimos juntos muchísimo tiempo, o sea, te estoy hablando que estuvimos como desde los 8 años a los 18, ¿no? Cuando ya cada quien tenía que tomar una decisión, un rumbo en sus vidas. Y pues unos se fueron a Ciudad de México, otros se quedaron a estudiar la carrera ahí, etcétera, etcétera. Pero creo que es un fenómeno interesante porque estuvimos en el Centro Estatal de las Artes, en ese entonces era la Escuela de Artes, con un taller libre de teatro y de ese taller libre de teatro salieron como 5 profesionales de las artes escénicas, ¿no? Una chica estudió en la Escuela Nacional de Arte Teatral, otra en el Instituto de Desarrollo de Artes del Estado de Hidalgo, yo acá en Veracruz, otro compañero se dedicó al cine, estudió en el CCC, no sé, como que surgieron varias personas que se dedicaron al arte y que creo que es algo interesante, ¿no? Como un taller que llega
a ti en la infancia como un juego, de repente se vuelve tu profesión y tu ritmo de vida, pues, ¿no? Por otro lado, ya en el camino yo me fui encontrando con cosas como el clown, que es un lenguaje del payaso, y tenía un maestro que decía que, que el clown es un actor con una gran bolsa de herramientas. Y en esa bolsa de herramientas tiene magia, tiene malabares, tiene cadenas de movimiento, tiene poemas, tiene un montón de cosas. Entonces, creo que a partir de ahí fue que yo me empecé a dedicar a buscar llenar mi bolsa de herramientas con un montón de cosas, ¿no? Acrobacia, cuerda tensa, no sé, todo eso. Oye, Gina, fíjate que se me olvidó decir que Gina es de Pachuca. Estamos en lo correcto, es de Pachuca, vamos a decir que es del centro del país, y como muchas personas del centro del país, de muchas otras partes, pues llegan acá a Jalapa, ¿no? Y me parece que Jalapa tiene una característica muy importante en torno a la cuestión estudiantil, ¿no? Es decir, mucha gente de muchísimas partes llegan a estudiar diferentes carreras. Pero hasta donde yo tengo entendido, me parece que artes, ¿verdad? Pues es uno de los brazos, vamos a decirlo, fuertes de la Universidad Veracruzana, y la Facultad de Teatro, pues ha generado, ¿verdad? Una multiplicidad de generaciones muy interesantes. Y sí sería importante que también nos platicaras un poco, ¿no? O sea, ¿cómo llegas acá a Jalapa? ¿Cómo te incorporas a la Universidad Veracruzana? ¿Cómo es tu trayectoria ahí en la Facultad de Teatro? Sobre todo porque, te lo digo, Gina, porque pues acá nos escuchan y nos ven algunas personas de diferentes, vamos a decir, perfiles. Uno de ellos son, espero, ¿no? Que sean estudiantes, y llegará un momento en donde me gustaría platicar, después de que nos narres esa trayectoria, que nos hables un poco del sentido social del teatro, ¿no? Me parece que ahí hay un elemento que se vincula de una manera muy interesante con la sociología. El compañero Fernando y yo pues somos sociólogos, y específicamente hay una corriente llamada el interaccionismo simbólico y la vida cotidiana, ¿no? De un autor como llamado Goffman, ¿verdad? Que habla mucho de este asunto, ¿no? Del teatro, y de cómo en la sociedad vamos representando como diferentes roles, diferentes personajes. Entonces, platícanos un poco acerca de eso, y de ahí vamos a ir dándole como cierto sentido social a esa práctica del teatro. ¿O qué opinas tú respecto a eso? Pero a ver, platícanos tu trayectoria, Gina. Sí, pues mira, cuando te decía que cuando nos decidimos cada quien a tomar rumbos en el grupo, pues la mejor escuela que se visualizaba es la ENAT, la Escuela Nacional de Arte Teatral en la Ciudad de México, y era una gran opción porque estaba cerca de Pachuca. Yo fui a hacer examen y no quedé, pero estando allá, me interesó mucho como el ritmo y la oferta académica de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues bueno, no quedé, pero me quedé allá. O sea, me fui allá a Ciudad de México como a intentar, como a estudiar otras cosas, o tomar talleres y eso, ¿no? O sea, como a formarme de una manera autodidacta, ¿no? Yo tomando los talleres con los maestros que yo quería, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me quedé ahí un rato, y ahí fue que conocí a una amiga que me recomendó la técnica de Jack Leckie de trabajo físico del actor. Y busqué maestros que se dedicaran a eso. Fue ahí también que me fui a Barcelona. Ella también fue la que me dijo, oye, hay una escuela en París y hay una escuela en Barcelona. Y bueno, en París era
imposible, o sea, era impagable para mí eso. Y bueno, de por sí a Barcelona fue con un apoyo del estado de Hidalgo. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba el apoyo, pero era un apoyo también, ¿no? Fue que me fui, tuve la oportunidad de irme a estudiar un rato allá, un mes, y regresando dije, bueno, quiero seguir con esta técnica donde hay un maestro. Y estaba la opción de la Universidad Veracruzana, ¿no? Aquí hay una maestra que se llama Karine Guía, que justamente estudió en Barcelona los 2 años como un posgrado, digamos, ¿no? Entonces fue que dije, pues el siguiente paso es Jalapa. Ya llevaba yo 3 años viviendo en Ciudad de México. La verdad es que cuando estuve ahí me gustaba mucho el ritmo de la ciudad. O sea, llegué a Jalapa y extrañé así montones, pero ahora que estoy en Jalapa voy a la Ciudad de México y es muy pesado, ¿no? O sea, muy pesado volver a adaptarme allá y demás. Y bueno, en ese momento ya estaba como teniendo algunas cosas, ya había también empezado a estudiar magia y demás. Entonces, ya tenía varios proyectos, pues, encaminados en Ciudad de México, me costó mucho desapegarme de ahí, pero bueno, otra de las cosas era también que como yo estaba autodidacta, pues era una lana, ¿no? Pagar talleres, cursos, transporte, todo eso, y si bien tenía algunas entradas, porque y viajaba a Pachuca los fines de semana y allá trabajaba con el grupo de teatro que casi siempre estoy, Teatro Punto de Quiebre, y hacíamos animaciones en zancos y demás, que lo sigo haciendo hasta ahora. Bueno, esa era una entrada, y como algunas entradas de dinero, pero nunca se iba a compensar la educación o la currícula que te da una escuela pública, ¿no? Porque aparte son un montón de otras cosas, como el acceso a la biblioteca, como descuentos de estudiante cuando viajas en vacaciones, ¿no? Como cositas así que yo dije, no, ya necesito ser estudiante, ¿no? Formal, digamos. Y entonces fue que me decidí a hacer examen aquí a la Universidad Veracruzana. Eh, Cuando recién llegué, era como muy prometedor la educación acá, ¿no? Sobre todo por esta maestra. La pasé súper bien el primer semestre, pero ya después te vas como, la ilusión se va volviendo realidad, pues, o sea, no quiero ser mala onda, pero de repente había cosas que idealizaba, ¿no? Y si bien la Universidad Veracruzana, justamente como lo decías, Carlitos, pues sí tiene un estándar muy alto en las artes en general y en teatro también, pero ya últimamente como que hay cosas en la formación que no están tan padres, ¿no? Sin embargo, creo que uno de los grandes aciertos para mí, ha sido llegar a la ciudad de Jalapa, porque es una ciudad con un montón de actividad, pero un montón de actividad centrada, pues, o sea, es decir, eh, vas al Teatro JJ Herrera y abajo está la unidad de artes y abajo hay un evento en los lagos y a un lado está la galería de arte. O sea, hay como muchas actividades en un mismo espacio, cosa que en Ciudad de México pues sí hay muchas actividades, pero, o sea, en Indios Verdes, en Tasqueña, en Coyoacán, en el centro, o sea, estamos hablando de distancias enormes que no puedes acaparar todas, ¿no? En ese sentido, yo creo un gran acierto, más allá de la educación que haya podido proporcionarme la Universidad Veracruzana, que si bien pues habrá tenido sus hallazgos, creo que esta dinámica de la ciudad para mí ha sido muy nutritiva, pues para mi formación. Y lo otro, a ver, dime, Carlitos. No, es que sabes que no sé si es mi compu o parte de las fallas del sistema, pero hubo una parte en donde dijiste, fíjate qué curioso, yo pensé que primero habías estudiado aquí en Jalapa y luego te habías ido a España, pero fue al revés, ¿no? O sea, la historia fue al revés. Primero estuviste en España, en este rollo como autodidacta, y luego ya te viniste acá a Jalapa. Pero dijiste que te viniste acá a Jalapa por la técnica de un autor y no, creo que ahí se cortó un poquito. Quiero que puedas volver a decir el nombre
del autor, o del maestro, ¿no? O el creador de esa técnica, y por qué es tan importante esa técnica, porque tú dijiste que después te diste cuenta que había una maestra acá que conocía esa técnica, ¿no? Sí, el autor es Jacques Lecoq, es un francés y la técnica es de teatro físico, ¿no? Entonces, para mí era importante porque ya estaba en la búsqueda del clown o del lenguaje de la comicidad a partir del cuerpo. Y entonces, para mí, Jack Lecoq era una gran opción porque él tuvo una formación como deportista. Me parece que era maestro de deportes. Y a partir de todo ese conocimiento físico del cuerpo fue que diseñó su técnica de teatro gestual, ¿no? Entonces también hace uso de la máscara en alianza con Sartori, que es un italiano también, que se dedicó a hacer máscaras. Entonces, a partir de eso se crea la máscara neutra y es un trabajo corporal del actor que si bien no tiene en sí que ser enfocado en el clown o el payaso, sí toca mucho ese tema, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parecía una técnica muy interesante porque hay que mencionar, digamos, que el clown viene del circo, ¿no? O podríamos considerar que viene del circo y de este trabajo en otro tipo de espacios que no es propiamente un teatro. Entonces, lo que hace Lecoq también es adaptar, digamos, este trabajo del clown, del payaso, al payaso de teatro, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parecía muy interesante. Ya después también hay otras cosas de Lecoq que, que, digamos, se enfoca en otros rubros, que no es propiamente el payaso. Entonces, creo que es una mezcla de técnicas a las cuales había que, o yo sentía que tenía que conocer o que quería conocer, ¿no? Entonces, esta maestra trabaja esa técnica aquí y estaba buenísimo porque, o sea, la maestra da clases pues, toda la semana y a mí me tocó incluso hacer un montaje con ella y me pareció muy nutritivo. Hubo justamente en ese montaje un proceso de un mes en el que eran puros juegos de escena para payaso, pues, ¿no? Entonces a mí me encanta ese tema y yo lo disfruté mucho. Ya el montaje fue un poco más complicado, más complejo, pues porque eran muchos compañeros y tenía otras necesidades. Pero bueno, ese tema a mí me pareció muy útil de aquí de Jalapa. Ujú, Oye, Georgina, a mí me gustaría que nos comentaras también un poquito sobre el contexto, ¿no? ¿Qué ujú. diferencias o similitudes hay entre hacer teatro en Jalapa, Ciudad de México, Pachuca, Barcelona? ¿El público es similar? ¿Hay diferencias? ¿Qué apreciaste en todas estas cuestiones donde realizaste o ejerciste o has ejercido el teatro? Pues creo que, por ejemplo, en Pachuca, yo ahora que voy no sé, en vacaciones, en diciembre, esas cosas, yo siento que sigue siendo muy fría la ciudad, es un tanto más conservador y le cuesta más trabajo a la comunidad como estar en espacios, ¿no? Hay menos espacios independientes, entonces mucho depende de la administración pública. Y de aquí a que la administración pública quiera, ¿no? Poner o pagar para que los artistas independientes se puedan presentar. Híjole, no, es un desastre, ¿no? Justamente en estos días que fui a Pachuca, traen un rollo con la Secretaría de Cultura y de verdad que es un tema, porque bueno, aunque yo ya no vivo allá, no es que esté desligada de ese sector, ¿no? Y me parece importante incluso mencionarlo como una lucha que están haciendo los compañeros artistas independientes allá en Hidalgo, para, pues, para la dignidad laboral
Y dos, porque hubo un momento en el que empezaron a cobrar todos los espacios, ¿no? O sea, todos los espacios culturales necesitábamos pagar una renta para poder presentarnos ahí. Y se entiende de alguna manera que el subsidio de esos espacios pues tenga que tener una retribución, pero eran unas rentas exacerbadas, ¿no? O sea, eran una bobada, pues, ¿no? O espacios que son centros culturales que la misma secretaría no les daba funcionamiento, pues además te quería cobrar porque tú, artista independiente, le dieras un funcionamiento a un espacio que ellos administran. O sea, era una completa tontería, ¿no? Yo siento que a partir de un par de administraciones en la Secretaría de Cultura se ha vuelto una cosa muy complicada hacer teatro en Hidalgo. Así lo veo yo a grandes rasgos. Aquí en Jalapa, pues bueno, está difícil, sí, pero sí hay forma, sí hay manera. O sea, hay teatros todavía con que puedes hacer donativos, ¿no? Con lo que tengas, ¿no? Para que el teatro siga funcionando, para que se vuelva sustentable. Claro, están bajo administración pública y tienen ciertas condiciones, términos y condiciones que son medio complicados, pero sí hay manera y hay muchos espacios independientes. O sea, si quieres hacer teatro, basta con irte a algún espacio, a algún restaurante que casi siempre mucha banda está abierta a que te presentes ahí. Me ha tocado también a mí hacer magia en restaurantes, en bares, en 15 años, o sea, en un montón de cosas que claro, tiene otros retos, ¿no? No es como el teatro, que la gente está ahí sentadita, quietecita y todo el mundo está mirándote, ¿no? Pues estás luchando con la cafetera que está haciendo un ruido horrible y pues tú tienes que sobreponer tu voz a eso y que el niño ya está llorando y etcétera, etcétera. Pero, pero sí creo que hay manera. Y aquí, a mi punto de vista, creo que la gente está más habituada a salir y ver cosas. El plan como de amigos es, pues vamos a ir a tal lugar que hay magia o que hay jazz o que hay teatro o que hay un concierto, ¿no? Entonces creo que hay muchísima más fomento a la actividad cultural, ya sea de administración pública o independiente, ¿no? Y bueno, en estas dos experiencias que tuve en el extranjero, una es en Barcelona y la otra fue en Chile fuimos a presentar una obra de unos amigos que se llama De Clásicos Sketch y lo presentamos con algunas intervenciones de magia. Eh, Ahí, bueno, pues fuimos a un festival de arte y cultura en Quintetilcoco y pues bueno, es que ahí ya íbamos como por el festival y nos trataron así súper lindos, ¿no? Nos hicimos funciones como en varios espacios y pues ahí la dinámica era jugar con los niños y pues a esa como visión muy sesgada podría decir que fue muy generoso el haber estado allá, ¿no? Sí, como muy acolchonados nosotros creo que la pasamos muy bien. Em, Siento también que hubo mucha generación de comunidad, porque pues era banda que con sus recursos, con lo que podía, estaban armando su festival, ¿eh? Tampoco te creas que era una cosa así, súper apoyada y sustentada, sino ellos dijeron, a ver, yo pongo esto, ¿no? Yo pongo esto otro, pues yo tengo mis cámaras y grabamos y hacemos esto y no sé qué, ¿no? Entonces, como con mucho sentido de comunidad y eso fue una experiencia muy grata. En Barcelona, pues bueno, no sé si estaba yo más morrilla, sí, claro que estaba más morrilla, pues, pero es decir que me daba la impresión de que era, no sé, no quiero decir hostil, pero de una manera un poco más fría, ¿no? No tan cálidos los españoles, es como, híjole, bueno, no tienes dónde dormir, bueno, ya encontrarás, chao, ¿no? Entonces, porque llegué yo y tuve un problema ahí con el presupuesto, entonces no tenía como mucho dinero, y tenía problemas también para sacar el poco dinero que tenía, porque, era el cambio de moneda, tenía la tarjeta, yo era una frita para esas cosas, ¿no? Entonces, tenía ahí como tuve varios problemas en eso,
Y bueno, fui a estar en un taller yo, ¿no? No presenté nada como tal. Y me tocó alguna vez una noche de museo en el Museo de Arte en Cataluña. Muchísima gente, ¿eh? Muchísima gente, y bueno, o sea, hubo como todo el recorrido y en el centro del espacio se presentó teatro, danza y música. Y ya con la música cerró y se fueron a dar como con una especie de batucada, una cosa así, la vuelta a todo el lugar. Y bueno, yo también fui en julio, entonces era una época altísima de turistas. Entonces había casi de todo, menos de Barcelona. Había muchos franceses, mucha gente de otros países, ¿no? Entonces creo que por ahí han sido mis experiencias en otros espacios. Oye, yo quiero preguntarle a la compañera Gina, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestro programa, el como subtítulo, vamos a decirlo así, ¿no? Es conversa entre hábitos y sentipensares. Entonces, desde tus circunstancias de vida, desde tus experiencias, ¿no? En estos lugares que has recorrido, desde esta posición, autodidacta y después incorporarte a lo que llaman educación formal y todo lo que eso implica, ¿no? Este, si tú tuvieras que explicarle, por ejemplo, a un estudiante, ¿no? O a una persona totalmente ajena a esta cuestión del arte, del teatro y de la magia, ¿no? ¿Tú cómo podrías explicar eso? Yo sé que es algo muy amplio, ¿no? O sea, es algo muy amplio, tiene que ver con diferentes posicionamientos, etcétera, pero tú, Gina, ¿no? Gina, la humana, la persona que de alguna otra manera, pues es producto, ¿no? De muchas experiencias, ¿no? ¿Tú qué podrías decir? ¿Qué es eso del arte? ¿Qué es eso del teatro? ¿Qué es eso de la magia, ¿no? ¿Y por qué podrían estar entrelazadas esas tres cosas? Pues yo lo que creo en este sentido es que no hay, me preguntas como, ¿por qué estarían entrelazadas? Pero más bien es como, creo que por qué no, o sea, más bien es un todo, ¿no? Y de repente lo pienso mucho en esta onda de la educación formal o la educación autodidacta, ¿no? De repente en la educación formal nos dicen, es esto y hay que acotar. Y claro, entiendo que hay que acotar porque se necesita tener un margen para saber hacia dónde vamos y qué queremos y etcétera, etcétera. Pero yo lo pienso y digo, ay, qué bueno que empecé a agarrar como un montón de cosas porque te nutre de otra manera, ¿no? Y en el malabar puedes encontrar hallazgos que en la magia tienen una relación y sin embargo hay cosas de la magia que terminan nutriendo al malabar y todo eso termina sumando al quehacer escénico, ¿no? Un poco creo que para mí mi objetivo con las artes escénicas es comunicar, ¿no? Mi posicionamiento eh, filosófico, ético, político en ese momento, porque claro que ha mutado pues desde que hago esto, ¿no? Entonces cada vez ha cambiado y hay cada vez una posición diferente que quiero defender en el escenario. Así que bueno, qué es el arte y qué es el teatro y pues no sé, yo diría que es una cosa así hermosa donde se puede uno divertir tremendamente y donde creo que también encuentro una libertad muy profunda una libertad a partir del autoconocimiento también. O sea, creo que tiene que ver con hacerte muchas preguntas y esas preguntas no siempre tienen respuestas, ¿no? Y muchas veces te llevan a otras preguntas, ¿no? Entonces creo que esta parte de estarte cuestionando todo el tiempo, pues
resulta muy interesante porque también te lo puedes responder ya sea con sociología, ya sea con otros autores, ya sea con gente de teatro, ya sea con gente de mm, que es chef o que hace cualquier otra cosa que no lo tuyo, y aún así hay una forma de aprendizaje o de retribución que encuentro muy fructífera, ¿no? Muy bien. ¿Qué opinas, Fer? ¿Cómo ves eso, Fer? Que dice que eso de las constantes preguntas, a qué te recuerda eso? A ver, cuéntanos. Bueno, yo tengo aquí la impresión de que, bueno, la cuestión del teatro, pues nos permite reconocernos como sociedad, ¿no? Nos permite identificar también, o a partir de las artes, en este caso, específicamente el teatro, los problemas sociales, cómo se van trazando, cómo se van incluyendo en las diferentes puestas. Creo que aquí la cuestión de preguntarnos es más quién pregunta, ¿no? ¿Por qué la necesidad de preguntar? Ahí sería la cuestión. Y en esta necesidad de preguntar, yo tengo la duda de la magia. ¿Cómo es que te involucras en la magia siendo, pues bueno, no sé, un poco desconocido para esta cuestión teatral? Órale, hizo magia. Hizo, Hizo magia. hizo magia Gina, ¿no? O sea, le estás preguntando sobre la magia y desapareció. No, pues vamos a ver si ahorita se conecta nuevamente, pero la gente que nos esté viendo, yo creo que va a decir, estos cuates lo tenían planeado. No, Claro. no lo teníamos planeado, estuvo buenísimo, ¿eh? Vamos a ver si ahorita aparece nuevamente Gina con estos actos de magia, ¿no? En lo que regresa Gina, oye, ¿cómo ves lo que opinaba o lo que comentaba Goffman sobre esta cuestión de la teatralidad? Creo que es una teoría que si bien tiene ya antecedentes de la primera mitad del siglo XX, creo que no podemos perder la vigencia, aún así cuando aún estamos en una eh, etapa digital. Creo que la teatralidad es muy importante, incluso las representaciones teatrales que hacemos en las redes. Bueno, tú no tienes. Yo no tengo redes, pero bueno, ya apareció. No, decíamos que la gente va a creer que lo teníamos planeado, ¿no? Pero cuando te preguntas de la magia, o sea, de repente desapareces, güey. O sea, ¿qué onda contigo, eh? Sí, estás muy cabrón, la neta, te la Ese fue rifaste, el güey. truco de magia. Fue el truco de magia Era, para... era para ejemplificar todo Ándale. esto. No, ahorita, platico eso de Goffman, pero bueno, a ver, cuéntanos, ¿no? Ya que apareciste, cuéntanos. Perdóname, me perdí desde antes. Algo me ibas a preguntar, algo me ibas a decir. Entonces que te lo plantee, el buen Fer. Ajá. Sí, sí, ¿no? ¿Cómo llegas a la magia? ¿Por qué te interesa un poco esto de la magia? Y bueno, ya nos diste un espectáculo de magia aquí. Igual no, estaría padre que nos lo enseñaras para futuros Este, podcast sesiones, pero bueno, ¿cómo te acercas a la magia y qué tan difícil es hacer mm. magia? Pues me acerco igual por el clown, o sea, yo queriendo como llenar mi bolsa de herramientas, hay un payaso que a mí me gusta mucho, que se llama Abner el excéntrico, y entonces cuando yo lo vi, dije, no manches, yo quiero hacer algo como él, así me encantó, y cuando lo busqué su currículum, él decía que había estudiado en una escuela de ilusionismo en Estados Unidos, ¿no? Y también tuvo la formación de Jacques Lecoq en París. Entonces, dije, ay, yo quiero seguir sus pasos y empecé a estudiar Lecoq y luego me metí a magia, ¿no? Entonces, no es muy común encontrar talleres de magia, ¿no? Como sí de malabares, como sí de aro, como sí de cuerda tensa, no sé, de muchas otras cosas o de elementos circenses, pero yo creo que hasta la fecha no es común encontrar un taller de magia e ilusionismo
por suerte en ese momento hubo un taller en la unidad de vinculación artística en Tlatelolco, es una unidad de la UNAM, y bueno, ahí tomé mi primer taller que era enfocado en cartomagia. Entonces, con Mario Conde, él fue como mi primer maestro. Y bueno, es una locura, es una cosa muy bonita la magia. Es difícil, sí. O sea, sí, porque, bueno, más bien, creo que la gente está muy ávida de magia, ¿no? O sea, creo que si les digo teatro, si les digo que hago teatro, es como, ah, qué chido, pero que si haces magia es como, a ver, ¿no? Algo, y invítame y vamos a verte, y etcétera, etcétera. Es como, hay más deseo de ver magia que de ver teatro, ¿no? Entonces, por esa parte creo que es un punto ahí a favor, o sea, es un rollo que me hace más fácil la chamba, ¿no? Es decir, el hecho de que la gente ya me quiera ver, ya puedo descansar por un lado, ¿no? Oye, perdón que te interrumpa, a ver, vamos a problematizar acá el asunto, porque yo creo que mucha gente, eso espero, ¿verdad? Va a ver el episodio por la palabrita magia, ¿no? La verdad es que es como un imán esa onda, ¿no? Yo la verdad es que a todo mundo, de mis amistades, yo le contaba de Gina y no decía Gina la especialista en teatro, ¿no? O sea, yo decía, Gina la maga, ¿no? Y Este, entonces así como que creaba toda una atmósfera, ¿no? Etcétera. Pero bueno, la magia será, o sea, desde mi punto de vista, la magia es un producto cultural, ¿no? O sea, es un producto sociocultural, vamos a decirlo así. Entonces, ahí sí me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de eso? Si la magia es un producto sociocultural, ¿no? Y lo segundo que me gustaría preguntarte es, si es un producto sociocultural, la magia entonces responde a, vamos a decirlo así, en términos hasta marxistas, ¿no? Así, responde a condiciones materiales de existencia, es decir, la magia en Francia, la magia en Perú, la magia en China, la magia en Nigeria, ¿es distinta o es lo mismo? Y se va adecuando a ciertas circunstancias, a ciertos tiempos, a ciertos espacios, a ciertos lugares. Es decir, habrá como un núcleo central de la magia y de ahí se va diversificando, diferenciando, o la magia es igual en todas partes y los trucos son los mismos en todas partes. ¿Qué opinas de eso, Gina? Yo creo que los principios de la magia sí son iguales en todas partes. Pero la forma de ejecución o la forma en la que se desarrollan, creo que ahí es donde varían infinitamente. Por ejemplo, los españoles creo que tienen muchísima noción de magia, ¿no? Allá tienen un mago que se llama Juan Tamariz, que ha hecho mucha escuela. O sea, imagínate, mientras nosotros veíamos Chabelo los domingos, ellos veían un programa que se llamaba El Mágico Mundo de Juan Tamariz, donde él enseñaba a hacer trucos de magia, ¿no? Entonces, ya hay nociones para ellos desde chiquillos de un naipe, ¿no? De la baraja, de juegos de póker, de cómo desaparecer una moneda, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como, sí, como algo que ya lo tienen en su educación no formal, en su, ¿cómo se llama? Inconsciente colectivo, y nosotros no lo tenemos tan claro, ¿no? Entonces, por eso, el hecho de que yo haga un número muy sencillo con cartas aquí en México es distinto que si lo hiciera en España. Allá nadie se va a sorprender, pues todo el mundo lo sabe hacer, ¿no? Y acá digamos, es menos exigente el ojo del espectador en ese sentido, ¿no? Ahora, los discursos, te decía que los principios de la magia pueden ser yo creo que son similares o son los mismos más bien en todos lados, pero la ejecución es distinta, ¿no? Es decir, lo que yo quiero decir con los números que hago
es distinto lo que a mi maestro quería decir, ¿no? Hay como sketches o textos como si fueran una especie de machote, ¿no? De este truco siempre se hace con este texto, ¿no? O el triunfo del mago siempre se explica de esta manera. Y entonces tú tienes que decir que eres un mago, que te perdiste la carta, que no sé qué, que bla, bla, bla. Pero yo, por ejemplo, tomo la técnica del triunfo del mago y la cambio y la modifico y cuento una historia, una experiencia mía, con algunos chistes, con algunos gags y ya es como mi versión, ¿no? Pero es fundamentado en el triunfo del mago, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ahí ya es infinita la forma de ejecución y creo que también tiene que ver, o sea, sí infinita, pero bajo sus reglas y contextos, porque sí, a mí se me ocurre que pudiera prender fuego y que explosivos y que lo que sea, pero mi recurso no me lo permite, ¿no? Entonces, eh, también depende de eso, del presupuesto que tengas para hacer el espectáculo de tus sueños. ¿Qué opinas, Fer? ¿Qué opinas de todo esto? Pues, pues también creo que no solamente las condiciones materiales, sino como bien menciona Georgina, la situación cultural, ¿no? De cómo te van acercando a la magia y también todo lo que gira en torno a ella. Cabe recordar esto que mencionabas de la atmósfera. Seguramente algunos países esta cuestión de la magia o en algunas localidades lo relacionan con cuestiones súper naturales o sobrenaturales y entonces también se le da otra categoría. Y bueno, creo que la magia ha estado básicamente de las primeras formas de socialización y seguirá aún así en la era digital. Ve el truco que hizo Gina hace un momento. Y bueno, ¿qué opinas, Gina? Sí, sí, de repente has escuchado o has leído por ahí que eh, algunas culturas o algunos grupos involucran la magia, la técnica de la magia con cuestiones sobrenaturales. Sí, y bien loco porque pues justamente estamos en Veracruz, Catemaco, esas cosas, ¿no? Es como muy místico. Yo la neta es que agarro de repente esos discursos y también los apropio y los meto en el show como por ejemplo hay una revelación con café que hago, que entonces el espectador selecciona una carta, la ve, la muestra a todo el mundo y le pido que le susurre la carta al café, ¿no? Y entonces con una hoja en blanco pongo el café al que él le susurró, lo ponemos en la hoja y se va revelando la carta del espectador, ¿no? Pero tengo todo este discurso en el que hablo de que el café y el maíz, ya ves que hay gente que lee eso, ¿no? Y te empieza a decir cosas de ti, de tu vida, etcétera, etcétera. Que utilizo el café como una forma de revelación, pues porque tiene poderes, ¿no? Tiene una capacidad de mística, ¿no? De revelación y etcétera, etcétera. Pero bueno, son recursos que yo utilizo desde la ficción, ¿no? Decía mi maestro mago, a un mago créele el 50% de lo que te diga y tú decides qué parte es la que vas a creer y qué parte es la que no vas a creer, ¿no? Entonces, puede ser una mentira todo lo que digo o puede ser una verdad, ¿no? Entonces, sí, creo que hay muchas cosas que se toman ahí a partir de la cultura. Por eso a mí me cuesta trabajo de repente creer cosas, medio sobrenaturales, así, como que digo, ajá, sí. O sea, siento que ya todo tiene una explicación, pues, ¿no? Oye, fíjate que a mí me gustaría saber Ujú, qué opinas de la importancia que tiene, vamos a decirlo así, el arte en términos generales, ¿no? El, ujú. el teatro, ¿no? Ya en términos como más particulares y la magia, ¿no? En términos todavía más específicos. ¿Qué importancia tiene esos tres elementos Ujú. en la formación
de, por ejemplo, un estudiante de ciencias sociales, ¿no? O sea, ¿por qué para un filósofo o por qué para un pedagogo o por qué para un historiador o historiadora o un sociólogo o socióloga, ¿no? ¿Por qué sería importante que en la currícula, vamos a decirlo así, hubiera elementos del arte, del teatro y de la magia? Por qué tú crees que sí sería importante, ¿no? Te lo pregunto porque creo que es bien importante que en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? En todos los niveles, no hablo solamente del nivel universitario, ¿no? O sea, podríamos hablar del nivel medio superior y del nivel, vamos a decirlo así, como básico, ¿no? ¿Por qué sería importante fomentar estos tres elementos desde tu punto de vista? Porque, híjole, es que cada vez lo siento como más elementales que estén no solo en la currícula, en el modo de vivir de la gente, ¿no? O sea, como un espacio para ir y drenar tus emociones, para ir y veía una obra que decía, es que la gente quiere hacer catarsis, ¿no? O sea, y creo que sí, en ver a otras personas haciendo cosas sí hay una especie de catarsis. Y no solo la magia y el teatro, sino la música, el cine, y no cosas o sea, no tiene nada de malo cosas populares, ¿no? Que todo el mundo ve, pero sí hay una diferencia en ver al cuate que está haciendo, no sé, música aquí a un lado y que vive aquí en la esquina, pues, y que su escenario es el Parque Juárez, ¿no? Y hay un sentido de proximidad, de saber, a diferencia que si veo, no sé, a Shakira, pues no sé, estoy diciendo una tontería, pues, pero es decir, entre una y otra, puedo ver a Shakira pensando que hay una lejanía y que yo nunca jamás voy a poder ser eso y que no está al alcance de mí expresarme o vertir mis experiencias en una canción cuando sí es posible, ¿no? Cuando es más que posible, ¿no? Entonces creo que sin querer irme a cosas terapéuticas, sí creo que el arte tiene un sentido para drenar tus emociones, para autoconocerte y para saber qué es lo que necesitas y qué quieres hacer, cuestionarte cosas. Creo que cuando me fui, justamente estabas hablando de eso, ¿no? De estas constante cuestionamiento en el que puedes encontrar hallazgos o no. Entonces, creo que a nosotros como ejecutantes, sí hay cosas que encontramos constantemente, pero a la gente que va a ver ese tipo de cosas también hay un cuestionamiento constante. Y creo que ese es el teatro también que hay que apoyar, ¿no? El que posiciona una postura política, filosófica, ética, ante algo, lo que sea. Y podemos estar de acuerdo o no, pero eso no importa. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a ver teatro. Este, casi siempre trato de ir cuando hay algo, aunque por supuesto no sea mío, pero y me gusta ir con amigos y luego salir y comer y problematizarlo, ¿no? ¿Por qué nos gustó? ¿Por qué no nos gustó? ¿Qué sentimos? ¿Cómo lo sentimos? De repente ahí encuentro gente que dice, bueno, pues sí, sí me gustó, ya está. ¿No? Y hay que cerrar la plática. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué parte recuerdas? ¿En qué momento te perdiste? ¿En qué momento te acordaste que mañana tenías que hacer algo y te desconectaste de la escena? Y un poco eso es para entender cómo nosotros podemos mejorar nuestro quehacer escénico, ¿no? Pero creo que sí está esa reflexión constante, tanto del creativo como del espectador, ¿no? Por eso creo que es vital y aparte es una forma tan, creo que bonita de recrearte, ¿no? O sea, yo también soy un poquito antidroguis y anti, o sea, no está mal, cada quien hace lo que quiere con su vida, pero pero creo que es una forma también muy sana de ir y recrearte y de aprender algo nuevo y de tener una visión distinta de las cosas, ¿no? ¿Cómo ves, Fer? ¿Cómo ves aquí a la compañera? Sí, y esta cuestión
de la función social del teatro y de cómo nos problematizamos también la obra, también depende de, creo, considero, de este acercamiento, ¿no? De esta mirada que vamos desarrollando a partir de que nos involucramos más y más. Creo que sí hay que distinguir esa situación, los que quizá somos, pues, no expertos y somos apenas amateurs para poder acercarnos al teatro, etcétera, pues a lo mejor nuestra visión está muy limitada y consumimos cierto tipo de obras o experiencias, pero conforme se va generando una experiencia en la mirada teatral, pues seguramente vas absorbiendo, vas experimentando con otro tipo de obras de cierta profundidad, ¿no? No sé, seguramente eso también pasa en la sociología, en la antropología, en la música. ¿Tú qué opinas, José Carlos? Fíjate que yo aprendí muchísimas cosas con Gina ahí en la dirección. No, no solo con Gina, con todas las personas con las que trabajé ahí en la dirección de actividades artísticas. Para mí fue un mundo, pues, nuevo en el sentido de la administración pública, ¿no? Pero bueno, no me dejará mentir Fernando. A mí desde que estudié sociología me gustaba mucho ese asunto del teatro. Varias de mis materias optativas las tomé ahí en la facultad de teatro, ¿no? Y me gustaba mucho, ¿no? También por un rollo, pues emocional, sentimental, ¿no? Yo anduve mucho tiempo con una chava que estudiaba danza. Entonces, Ujú. ahí como que me incorporé en ese mundo, me gustó, ¿no? Me parecía como que había como un sentido de comunidad bien interesante ahí, ¿no? Como un sentido de pertenencia muy claro. Luego tuve unas amigas de teatro que la verdad, pues me caían muy bien y Karina es una de ellas, ¿cómo se llama esta otra compañera que, Luz Helena, ¿no? A ella la recuerdo como con mucho cariño porque aparte trabajé en un lugar que se llama Caftán Rojo y ahí se hacían luego obras de teatro, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, eh, algo que aprendí en la dirección con Gina y con los compañeros, con las compañeras, con la que era directora de ahí, la compañera Laura Jaime, ¿no? Una amiga que aprecio mucho, ¿no? Que también conoce Fernando. Algo que me quedó claro es que es un derecho. Así de simple, ¿no? O sea, cuando se habla de lenguajes artísticos, ¿no? No se tienen que ver como un privilegio, ¿no? O sea, no se tienen que ver así como el que tiene dinero tiene acceso al teatro, a la música, a la danza, a la magia. No, es un derecho que deberíamos de tener todas las personas que integran una sociedad, ¿no? O sea, me parece que en otros países seguramente es distinto. En el caso mexicano a mí me sorprendía que en esta hay gente, Fernando, que no conoce el teatro, o sea, que nunca ha ido a un teatro, por ejemplo, ¿no? O que no conoce un museo, o que nunca ha ido a escuchar a la sinfónica, o que nunca ha visto un evento de danza. Y eso sí me parece que refleja, ¿no? Los procesos de desigualdad que hay en este país, ¿no? O sea, el no tener acceso a elementos que desde mi punto de vista forman parte de la cultura, ¿no? Que la cultura no le pertenece a nadie, ¿no? Sí me parece así como bien triste, ¿no? O sea, que haya gente que en su vida, que muera, ¿no? O sea, lo voy a decir así trágico, ¿no? Que muera y que nunca haya visto una obra de teatro, así de simple, ¿no? Está muy cabrón, ¿no? Entonces, creo que eso lo aprendí ahí, me quedó como muy claro, también me quedó muy claro que las artes, ¿no? Son lenguajes con los que comunicamos cosas, con los que problematizamos cosas, nos preguntamos cosas, ¿no? Y creo que eso también debería de ser un elemento clave desde mi punto de vista en la formación del sociólogo o de la socióloga. Lo digo por nuestros hábitos, vamos a decirlo así, pero debería de ser para todos y todas, ¿no? Y otra de las cosas que también aprendí ahí fue darme cuenta, y ahí me gustaría que ahorita Gina también platicara de eso, darme cuenta que la vida misma
la vida misma es como una gran obra de teatro, ¿no? O sea, es como un gran performance, ¿no? Todos tenemos ahí como diferentes personajes, etcétera, y eso es muy interesante. Entonces, me gustaría que Gina pudiera ir, pues como cerrando esta charla, ¿no? Hablándonos un poco de lo que implica el arte, la magia y en este caso el teatro como un derecho, ¿no? Y también la importancia que tienen como lenguajes artísticos que comunican cosas, ¿no? Eso me gustaría que fuera así como apuntalando. Y antes de que finalicemos, antes de que se me olvide, sí estaría bueno que Gina nos hablara de manera muy puntual, sobre todo por el tiempo, ¿qué es esto de la mula roja, verdad? Es la mula roja y su Sí. podcast, su podcast, que pues inició en este año, a finales del otro, principios de ¿no? Nos gustaría que nos platicaras de eso, Gina. Ay, pues mira, La Mula Roja es un grupo de teatro independiente de reciente creación. Nos agrupamos en junio del año pasado y a partir de eso hemos estado construyendo proyectos. Nos agrupamos personas que ya nos conocíamos creativamente, ya habíamos trabajado juntos, pero digamos a partir de algunas experiencias fue que decidimos, a ver, tenemos que hacer comunidad, vamos a unirnos y vamos a hacer cosas, ¿no? Con o sin apoyo. ¿No? Entonces empezamos a construir nuestros unipersonales. Está Jared Sabdiel, Daniela Mendoza y yo, digamos, como la cabeza de alguna manera, y de ahí se desprende con varias personas que están trabajando, colaborando en proyectos específicos, ¿no? Como en intervenciones de calle está Paulina Robledo, de repente como apoyo en la musicalización Ulises, o sea, hay varias personas que están colaborando con nosotros, específicamente para lo del podcast. Pues sí, fue un proyecto que empezamos a grabar en noviembre del año pasado y que se transmitió la primera temporada en enero de este año, del 2024. Entonces, bueno, pues ha sido toda una experiencia de trabajo en equipo, porque tratamos como de que en cada área estuviera una persona que supiera de esa área, ¿no? Entonces, está Diego Bautista en el audio, es un ingeniero que está en Ciudad de México, Ali Rodrigo en cámaras y sonido, que es un chico que estudió también en la Buñuel. Jared Sabdiel es el creador de la identidad gráfica. Él es arquitecto de formación, por ejemplo. Y Daniela Mendoza, que nos ayuda como en la producción en general. Está atenta de los tiempos, los cortes, la claqueta, el posicionamiento de las cámaras y todo esto, ¿no? Y bueno, Diálogos frente al espejo, un poco lo que trata es de hablar con personas a las que estimamos, a las que admiramos y hablar de sus experiencias de vida, en donde encontramos que no hay como tal una línea de llegada en la vida, ¿no? Como que uno piensa que ya cuando termine de estudiar la facultad voy a ser actriz. No, no, terminas de estudiar la facultad y te toca pandemia y estás encerrada en tu casa. ¿No? Entonces, no sé, cosas así que te suceden en la vida que tú esperabas llegar a este punto y ahí en ese punto ya ibas a ser feliz y resulta que no es así, ¿no? Entonces, tratamos de desestimar las líneas de llegada, los momentos de éxito y fracaso en nuestra vida, sino que, pues, entender que todo es una modulación y hay de todo y eso creo que hemos aprendido mucho de los testimonios que hemos tenido hasta ahora. Tuvimos también la oportunidad de hacer una segunda temporada que se va a estrenar próximamente a mediados o finales de este mes. Y bueno, tenemos varios proyectos. Ahora tenemos el estreno de una obra que se llama Halibop en julio. Ama tu ritmo, que también se va a estrenar este año. Estamos colaborando con otras compañeras egresadas de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Ese otro montaje se va a estrenar yo creo que en diciembre, una cosa así. Tenemos también próximamente una intervención en calle
por Paulina Robledo. Ahí seguramente, bueno, tú, Fer, que creo que no estás acá en Jalapa, y la gente que no está en Jalapa seguramente nos podrá ver a partir de redes, pero la idea es hacer una intervención en calle donde la gente que vaya pasando pueda ver lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, es un poco reapropiarnos, o sea, si bien hay que apropiarse los espectadores a los espacios artísticos, también nosotros como artistas a los espacios públicos, ¿no? Y ahí hacer una mancuerna, porque decía Fer que pues conforme vas viendo teatro, vas viendo otras cosas y te vuelves un poco más exigente y demás, ¿no? Y en esta onda del privilegio creo que justamente hay que ver de todo y formarte tú un criterio, pero no es como que haya un nivel de teatro donde inicias aquí y terminas acá, sino más bien te vas volviendo con un ojo más crítico y las cosas que ves pues no terminan por satisfacerte del todo, ¿no? Dices, bueno, aquí como que entró tarde, aquí como que se notó esto, aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, completamente esto que decías, Carlitos, no es un privilegio, hay que ir a los espacios, son nuestros, y bueno, invitar a toda la gente que consulte las carteleras culturales de donde sea donde vivan, ¿no? Y que estén en constante en alimentación de este arte que es teatro, música, danza. Creo que no es tan común ver en cartelera cosas de magia, pero siempre que las haya, pues estar tratando de nutrirnos de eso, ¿no? Muy bien, Gina, ¿algo que quieras agregar, Fernando, para ir cerrando este cuarto episodio que la verdad, yo disfruté mucho, me la estoy pasando muy bien. Hay muchos temas que quizás no abordamos, pero quizás en otro momento lo podamos hacer. Pues no, agradecer a Gina por compartirnos su experiencia y parte de su trabajo. Creo que eh, a los jóvenes, a las jóvenes que nos están escuchando, pues bueno, que vean que en las artes también hay una posibilidad de crecimiento espiritual, personal, profesional, son mitos que nos crea el mundo occidental sobre las ciencias sociales y las artes, y que bueno. Eh, gracias, Gina. Mm. Oye, Gina, no sé si quieras mencionar, dónde podemos encontrar lo que ustedes, vienen haciendo, en qué redes, etcétera. Sí, estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook como La Mula Roja Teatro. En YouTube pueden encontrar los episodios completos del podcast. Y bueno, en Instagram y Facebook podrán encontrar todo lo restante que hacemos, que es magia, teatro, y las intervenciones de calle. Ahí nos pueden encontrar. Muy bien, pues agradecerle a la maga, Gina. No, ya no quedó duda de que es maga, porque tuvimos un acto de magia ahí loquísimo el día de hoy. Y pues agradecerte, esperamos que te hayas sentido bien. Como verás, nosotros somos unos principiantes en este asunto. Estamos haciendo nuestros pininos, pero lo hacemos con mucho cariño y bueno, esperemos que conforme vaya pasando el tiempo, vayamos mejorando. Algo que quisieras, con algo que te quisieras despedir, Gina. No, pues de entrada, pues agradecerles también la plática, es muy nutritiva, muchísimas gracias por el espacio. Sabes, Carlitos, que te quiero mucho y que también he aprendido mucho de ti, esta onda de problematizar las cosas todo el tiempo y de hacer preguntas, pues la verdad es que también lo he tenido muy cercano a ti, con un ojo crítico muy interesante y no solo contigo, sino con toda la banda, ¿no? Con la jauría y demás, han sido personas que siento que me han nutrido un montón y pues gracias también, o sea, lo conozco de encimita, pero también hacer este tipo de proyectos es, pues es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo conjunto
Y la verdad es que yo lo celebro un montón. O sea, yo he visto sus episodios anteriores y los disfruto mucho tener como esta cercanía, ¿no? Ver que la persona que está ahí en la pantalla, pues es tu cuate, ¿no? O sea, es el compa con el que te echas una cerveza los fines de semana, es como muy agradable y muy nutritivo. Entonces, pues gracias por hacer este proyecto y por invitarme, por dejarme ser parte en algún capítulo. Muchas gracias, Fer, también. Gracias. Muy bien, pues vamos cerrando este cuarto episodio. Un gusto, Fer, Gina, la misma Rebe, que anda ahí haciendo muchísimas cosas en Panamá. Esa mujer de verdad nunca para, ¿no? Pero la neta, pues mucho de este proyecto, pues se lo debemos a la compañera que nos impulsó, que nos dio la oportunidad y que estamos aquí con Panóptico, que se vincula con pregonando ideas por la cultura del pueblo. Pues un abrazo a todas y a todos, que estén muy bien. Esto fue Panóptico, conversa entre hábitos y sentipensares. Chido. Nos vemos. Nos Gracias. vemos.